que la bisabuela de parte de mi papá dice que practicaba la brujería. Y me contó ella que dice que tenía un como tipo comal. Todo el tiempo estuvimos arruinados. Todo el tiempo. Yo recuerdo que desde que yo me conozco, todo el tiempo sin dinero en la bolsa. Pues sí, ya hasta ellos se daban cuenta que donde yo iba a trabajar, las tiendas quebraban. Las novias que veía siempre, cuando veía, ya tenían otro. Voy caminando y recogiendo cositas y hablando solo, voy caminando y sonriendo, solito, hablando solo. Y habían amistades que me veían y me decían, oye, te estás volviendo loco. Lo que vino causando como una maldición, aparte de la abuela, dos maldiciones. Aparte de parte de la abuela y aparte la constelación de la muerte. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar una vez más aquí en el canal de Testimonio. Ahí está el número de teléfono para que tú lo apuntes. Si tienes un testimonio, tienes que contarlo, porque Dios está esperando que tú hables, que tú abras la boca, porque Él quiere bendecir a mucha gente. Y aparte quiero decirte algo, para entender este testimonio que vamos a escuchar el día de hoy, o esta historia es tan buenísima, tienes que ver el testimonio pasado. Ahí lo estás viendo en la pantalla, en la portada. Búscalo para que puedas entender la continuación, que esta es la segunda parte, ya que pues muchos de ustedes lo pidieron y pues ya estamos aquí, listos. Y quiero presentarles una vez más a nuestro hermano Dilmar. ¿Cómo está, hermanito Dilmar? Muy bendecido, mi hermano Arturo. Bendecido y agradecido de esta nueva oportunidad que me está dando. Y también por la petición de muchos hermanos que han pedido una segunda parte, hasta tercera parte. Y claro que con muchísimo gusto, a veces decimos que qué más, pero Dios es el que pone en lo que parece que fue muy malo, Dios lo viene a hacer tan bueno, muy buenísimo, porque ha servido para bendición de muchos hermanos y para que Dios sea glorificado. Así es, hermano, así es. Y también, hermano, quiero pedirle algo. Mire, hay mucha gente que entra por primera vez y pues no lo conocen. Nada más díganos, por favor, su nombre, de dónde es y cuántos hermanos tienen. Bueno, mi nombre es Dilmar Sánchez. Por ahora, hermanos de los que estamos vivos, son 3 hermanas. Como hemos mencionado en los otros videos, hubieron hermanos que fallecieron y ya no les digo la historia porque está en el video que está atrás, que se acaba de hacer, la historia por qué mis hermanos murieron. Pero ahora los que estamos vivos seríamos 4. 4. Ah, muy bien. Y bueno, vamos a retocar también más adelantito un poquitito de esa parte, ¿verdad? De cómo fue esa consagración al maligno. Ya después. Pero antes estuve platicando aquí con mi hermano y pues hay muchas cosas todavía que nos puedes contar, hermano, que nos puede contar. Vamos a regresarnos un poquito a su niñez, porque básicamente, así como lo estamos viendo en la portada de este video, vamos a hablar de las cadenas ancestrales. Cuéntenos un poquito de la espiritualidad que usted tenía desde su niñez, todo lo que experimentó en lo espiritual y lo que vivió. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué pasaba ahí? Yo pienso que fue 2 partes, independientemente de la consagración a la muerte, que estamos hablando a los 14 años, pero lo que voy a contar en este momento es independiente porque esto ya estoy hablando de cuando yo tengo 2 años y medio, empiezo a darme cuenta que tengo un miedo. Me agarraba de mi mamá, que no me soltaba cuando íbamos al cuartito, un cuarto oscuro donde dormíamos, o cuando me ponían en la cuna. Yo le tenía tanto miedo a la cuna. Le tenía tanto miedo que cuando me mecían me agarraba de las cuerdas pegando de gritos. Y eso yo lo tomo como
como algo de un pasado familiar. Y lo tomo como de un pasado de familia, porque ya cuando tengo 5 años empiezo a descubrir algo. A pesar de ser niño, empiezo a descubrir cuando se me muere en mis manos un pájaro, una yegua, la yegua que tenía se quedó ciega de un ojo, me regalan un perro y se muere, me regalan un puerco y se muere. ¿Y eso pasaba inmediatamente, hermano, o cómo? Y conforme iba pasando los días, pero a pesar de ser niño, yo podía descubrir, ahora sí que es un don de Dios de niño, porque pues nadie me podía decir nada, yo estaba pequeño. Pero a pesar de eso podía descubrir, porque me regalaron un perro y jamás volvió. Y ya cuando, a pesar de ser niño, descubro esto cuando un tío me dice, tengo una gallina culeca bueno, no sé si muchos saben qué es una gallina culeca. Es cuando ya está como para echarlos para que tengan pollitos. Entonces el tío me dice, tengo 12 huevos, te voy a regalar 6 para mí y 6 para ti. Los tuyos los vamos a pintar con carbón para distinguir cuáles son los míos y cuáles son los tuyos. Así que cuando revientan los huevos, revientan 5 pollitas del tío y un gallito. Y en el mío fueron 6 gallos, puros gallos. Y todos se enloquecieron. Todos se volvieron locos. Entonces ahí pude darme cuenta que había un tipo de maldición generacional. Pero por ejemplo, con animales, con lo que tenía vida, ¿verdad? Con lo que usted tenía que tenía vida, se acababa. Eso se acababa. Eso es lo que sentía, pero también había algo más, que cuando en el día me quedaba dormido, despertaba como que la vida no valía nada. Como oprimido, volteaba a mi alrededor y veía que la vida no tenía sentido. A pesar de ser de 5 o 6 años, es raro que un niño pueda sentir eso. Había algo más. Yo era muy chillón y nadie sabía por qué era tan chillón. Sentía en los pies algo que me comía, pero fuerte y terrible, y los refregaba los pies, porque había algo que me estaba haciendo cosquilleo en el pie, y como no podía decirles a mi mamá qué es lo que me pasaba, pues lo que hacían era golpearme, porque yo tampoco podía saber de qué se trataba. Pero relaciono todo eso de lo que traía en los pies, en el cuerpo, de que se morían los animales, y despertar oprimido sin sentir que la vida no valía nada. Ya mi mamá más adelante me cuenta que la bisabuela de parte de mi papá dice que practicaba la brujería. Y me contó ella que dice que tenía un como tipo comal en donde tienen lo que es el horóscopo. Y ahí es a donde ahora me doy cuenta que el horóscopo es tan malo. Es tan malo porque eso lo usan los brujos. Y ya no estamos hablando de los santeros, espiritistas, estamos hablando ya brujos. Porque ya es esa parte santero, espiritista, que ya el brujo, esto ya eran brujos. Entonces pienso que esa maldición tiene que recaer en la generación. Y esta abuela, decía mi mamá que esta señora, los brujos que practican esto con el comal, con lo del horóscopo, ellos saben a quién le van a dar ese don para que continúe. Antes de que mueran, le van a dar ese don a esa persona, el que tiene por medio de ese comal. Entonces, bueno, gracias a Dios que a nosotros nos tocó eso. Fue mejor que nos haya tocado estar enfermo y no que nos haya dado ese don tan malo, ¿no? Pero sí, yo relaciono esa maldición de parte de ahí. Ya de parte del abuelo, pues hubieron cosas, pero no lo conozco mucho. Lo único que yo pude también descubrir en mi abandono, de que mi mamá pues se va a trabajar, porque pues ya no estaba con mi papá. Ya pude
ver que también el abuelo no era malo, pero tenía hijos y él se iba a dedicar a sus hijos. Y yo no era su hijo, simplemente era nieto y no iba a haber una preocupación por mí. Me mandaba como una persona grande al monte a las 5 de la mañana ir por los caballos porque no era su hijo, era su nieto y no es lo mismo. Sin guaraches, en ese polvo frío en tiempo de diciembre, donde el monte está cerrado, los pantalones se llegan de agua y el monte me llega hasta el pecho, llego donde están los animales, no los puedo agarrar porque pues yo soy muy niño y los caballos pues me ven y corrían, yo llorando atrás de los caballos, llorando, y hasta que lograba agarrar a alguien, uno, y como no me podía subir a los caballos porque estaba muy chico, pues ya me venía jalando el caballo. Para mí lo más duro era llegar mojado a la casa, hasta el pecho, por lo del rocío y lo frío del piso. Esas horas de la mañana, levantarse a las 5 de la mañana y empezar a tocar el polvo frío en todo ese camino. Pues no tener papá a veces es un poquito, o no sé, tal vez algunos teniendo papá puede pasar lo mismo, ¿no? Pero esa es mi experiencia El abuelo no es que era malo, pero bueno, tenía sus preocupaciones, sus prioridades, y yo no era su hijo, era su nieto, y no era lo mismo, sí, porque los hijos no tenían zapatos, pero tenían guarache. Y recuerdo que yo iba a la leña, aún lloviendo, mandaban a la leña, lugares peligrosos donde había víbora, y gracias a Dios que nunca me tocó que me picara ninguna. Donde había espinas, sin guarache, dentro del agua, donde hay un zacate de 3 filos, es cuadradito, y uno va caminando y se mete entre los dedos y va quedando nada más en el charco de agua la sangre del pie. Y claro, no soy el único, también habían más gente muy pobres, donde no tenían, aunque tuvieran papá y mamá, hay gente que no tienen dinero para solventar gastos, y también pasaban lo mismo. Pero ahora sí que los que lo vivimos en carne viva, pues sí lo sentimos fuerte. Ahí estando con su abuelito, usted se da cuenta de un suceso a su edad. ¿Qué estaba pasando ahí con ellos? El abuelo no era nada cariñoso conmigo. Es la parte donde yo sufría donde yo necesitaba un padre y mi mamá al lado. Tal vez no tanto el papá, sino mi mamá, ese cariño, esa caricia, ese consuelo, ese amor. Entonces el abuelo se la mantenía como muy serio, no era muy sonriente. Pero ya más adelante me pude dar cuenta que algo estaba pasando con el abuelo. Veía que el abuelo ya era grande y la esposa ya era muy joven. Y los hijos pues estaban casi, ahí venían dándose un poquito más jóvenes que la señora. Y pude descubrir que ella los traicionaba con los 2 hijos. O sea, su abuelo estaba juntado, casado con alguien, Digamos que era la madrastra de ellos. La madrastra de ellos. Pues uno del tío más chico me mandaba a limpiar donde ya estaba limpio, donde no necesitaba, pero pues yo solamente tenía que obedecer, si no también así me iba. Entonces ya me decía, se encerraba con la señora y me decía, cuando venga tu abuelo, me avisas. Pero llegó esa ocasión que llega el abuelo y no le aviso. Pues ahí los encuentran. Y se da cuenta, y el abuelo se dio cuenta, sospechó porque me vio limpiando en un lugar donde pues estaba limpio. Y como que no le pareció muy bien eso. Y fue que llegó despacio ahí y pues se da cuenta que está con el hijo menor. Del hijo que está un poquito más grande que él, nunca lo descubrió. Pero también ahí sí yo mismo también No, sí. Las puertas allá eran de ¿cómo se llama? Como tipo bambú, pero delgadito. Y es tejido nada más con un lacito.
Entonces, pues las puertas están aguadas y tiene pues las grietas. No, pues cuando pues, estaban ahí, pues yo nada más metí el ojo. A pesar de niño, era curioso, pues no se me hacía normal. Ya había malicia, digamos, ¿no? Y sí había el tío, pues ahí. Y me descubrieron un día y pues me regañaron. Pero nunca le dije nada al abuelo. Nunca, todo el tiempo, ni a los familiares, ni a nadie, todo el tiempo me lo guardé. Ni a mi mamá, ni a nadie. Pues, y ahora por último, pues no sé si le conté a una hermana nada más. Pero ya familiares de allá, de cerca de ellos, nadie. Y hasta hoy que lo estamos sacando al aire, ¿no? Pero no, eso siempre me lo guardé. Y nunca se dio la ocasión, pues también para platicarlo, para decirlo, porque como nunca me nació, pues, nunca lo tomé en cuenta más bien. Sabía que era malo, pero no. Tanto que en una ocasión tuve un sueño en donde la señora la vi con la ropa interior más abajo y como que le escurría en las piernas algo como si se le hubiera aflojado el estómago, ¿no? Y cuando yo abro los ojos y la veo, yo a ella la veo como, a pesar de ser niño, la veo como que si algo se perdiera en ella, la veo en una oscuridad, la veo en algo que es la vida de ella, como si no tuviera alma, como si no tuviera nada, como si tuviera un vacío. Eso fue cuando ya se había dado cuenta de... Cuando después, no recuerdo si ya me había dado cuenta o todavía no me había dado cuenta, es lo que ya no recuerdo, pero era muy niño todavía, como unos 7, 6 años, cuando vi eso. Y pues es el caso de tal vez por eso yo crecí cohibido, crecí sin amor, crecí con ese sentimiento porque pues no hubo cariño en ese entonces por nadie. Ok. Y volviendo a lo de su bisabuela, ¿verdad? De las prácticas que le dijo su mamá que hacía. ¿En qué más le afectó durante su vida? Antes de llegar por ejemplo, a la consagración que hizo su mamá, antes de llegar a ese punto, ¿en qué más le estaba afectando en su forma? Yo pienso que esa maldición afectó. Uno empiezo con el miedo, que empiezo a descubrir el miedo, y a pesar de año y medio, no sé, yo tenía eso del miedo y lo del cosquilleo de los pies, que una cosa fea que me hacía llorar, que yo no podía decirle a nadie lo que estaba pasando conmigo, que se me morían los animales, y donde lo vi muy claro, donde los pollos se enloquecieron. Ahí pude darme cuenta que había algo, y es independiente a la consagración, porque eso de la consagración estamos hablando ya más adelante, estamos hablando cuando ya tengo 14 años. Para eso, bueno, pues en el otro video está que eso inicia, que se entra en ese ocultismo a través de que mi mamá le daba ataques y ella, por querer sanar, pues empezó a buscar estos lugares. Y después de buscar estos lugares, pues uno llegó a caer en ese lugar de este espiritista donde ellos se llaman como nosotros cristianos, que nos decimos hermanos. Ellos son hermanos. Llega uno y dice, hola hermano, y son hermanos como si estuvieran en una religión. Y cualquiera que diga son hermanos allá, que la hermana que el hermano el otro. Meterse con la consagración a pesar de que no tenía la muerte, porque ahí estaba en ese entonces como que no lo tenían más, eran más delicados. Eran los espiritistas, brujos, tenían más a Jesucristo, tienen más Virgen de Guadalupe que San Antonio, que San Pedro, que San Juan. San Judas no puede faltar en una santería. Casi la mayor parte de santería está San Judas. Y quiero decir que eso es el mismo demonio vivo en la muerte que le llaman santa, es el mismo demonio que algunos le llaman la niña, que le llaman Marta también algunos, a otros le llaman la niña blanca. Es una equivocación terrible. Una equivocación terrible porque inconscientemente ya ve que el enemigo quiso la adoración desde un principio.
Quiso la adoración y quiso que hasta mismo Jesús lo adorara. De una o de otra manera, logra que lo adoren inconscientemente. Y cuánta gente que va al espiritismo, a los brujos y sobre todo los adoradores de la muerte. Los adoradores de la muerte pues realmente tienen una relación directamente con... Y creo que la gente que ha practicado esto y que ha salido saben bien de lo que estoy hablando. De los que han salido de esto, en donde los que entran a la muerte, si se ponen ¿cómo se llama? La medalla. Hay algunos que cuando ya quieren salir se lo quitan y cuando viene a ver la medalla está nuevamente en la casa. Tiran el bultito y cuando vienen a ver ya está nuevamente dentro de la casa. Y va a venir a afectar fuertemente. ¿Por qué? Porque el mal no quiere dejar de ser adorado y va a querer seguir por medio de la muerte. Porque ahora la manifestación del mal es por medio de la muerte, porque mismo Jesús dijo que ya venció la muerte. ¿Y cuál es? Es el enemigo. Y para muchos la gran equivocación, la gente... Me da mucha tristeza porque veo lugares que hay iglesias así con la muerte, llevando a los niños, gente católica, gente que va a la iglesia, gente que comulga, gente que bautizada, pues gente ya servidoras. En una ocasión me tocó ver a una persona, me dice una persona, una hermana, me dice, el Señor me dijo que vayamos a orar a la casa de tal persona que tiene cáncer. Y le dije que sí, ya fuimos a orar por esta persona. Eran adoradores del Santísimo, de la noche nocturna de un sábado por mes. Y entonces le digo que sí, ya fuimos, oramos, pero se muere. Y la hermana le decía, ella tenía ese don de Dios que cuando hablaba Dios le respondía. Y le dice, Señor, nos mandaste a orar, pero se murió. Y el Señor le responde, yo no les mandé a orar para que ella viviera, sino para que ustedes declaren el pecado que se encuentra en ese lugar. Y estaba la abuela, las hijas, y entonces ya regresamos. Y esta señora habló con la familia de ahí y les dijo que el Señor no nos había mandado para que ella se levantara, sino para ir a declarar el pecado que hay aquí. Y le dijo, ¿qué es lo que tienen aquí? Y la señora le empieza a decir, bueno, mi hija, la otra, tiene 2 muertes. Una la tiene en la mesa, que es la grande, y otra chiquita la tiene... No, perdón, la chiquita la tiene en la mesa y la grande la tiene en el closet. ¿En esa casa? En otra casa, pero toda la familia estaba relacionada. Los que iban a la adoración nocturna del Santísimo. Estamos hablando pues ya servidores, ¿no? Y la otra nieta tenía otra y cada uno tenía, entonces estaban metidos. Entonces el cáncer fue a través de la muerte. Y por eso Dios envió a que fuéramos a hacer esa oración para cortar y para declarar ese pecado, que la consecuencia de lo que estaba pasando en sus vidas era de porque ya estaban adorando a la muerte, por lo que usted me preguntó hace rato. Sí, hermano. Y, por ejemplo, usted relaciona, por ejemplo, el de esos hermanos con la consagración, ¿verdad? Sí, exactamente. El mal se va a cobrar cuando uno se consagra, cuando uno se entrega ahí, pues el mal aparentemente va a dar algo, y aunque nosotros no tuvimos nada, estuvimos en ruina completamente, porque no se hizo eso como para pedir algo. Fue para nada más, supuestamente para que nos cuidara. Nada más. Entonces fue una ruina en todo. Yo me acuerdo, tuve arruinado toda mi vida. Primero, pues, aparte de eso, se muere mi hermana chica de 2 años. No, perdón, de 1 año y medio. ¿A cuánto tiempo después de que pasó? Pues es en corto tiempo. En corto tiempo. Después se muere mi hermana de 4 o 5 años. Bueno, la que quedó viva, pues está en el otro video, la que fue violada.
y mi hermano a los 24 años. Y yo pues me quedé enfermo y aparte de eso, ruina. Una ruina tremenda. Una ruina. Y todos, mi mamá arruinada en todo también. Todos arruinados, todos enfermos. Y hermano, una pregunta. Ahí su mamá tenía en su casa, ¿le dieron algo para que llevara o tenía algo ahí? No, lo que a ella le dieron a una vez o le daban, le pedían como las novenas como de San José o San Miguel Arcángel, otras novenas para que lo llevara, o de la muerte hasta una vez. Creo que lo llevó, que lo mandaban con un sacerdote para que lo bendijera. Y una vez recuerdo que el sacerdote lo regañó a mi mamá. Y mi mamá no podía comprender eso, pensaba que era normal y era correcto y hasta bien molesta con el padre. ¿Cómo es posible que no lo bendijo? Y ella pensando pues que todo estaba correcto, ¿no? Hoy nos damos cuenta que tremendo error, pues. Tremendo error. Y como eso, hay muchísima gente que está haciendo eso. Gente que no sale de las botánicas. Se nos da mucho aquí. ¿Son malas las botánicas, padre? Oh, terrible. Sí. Las botánicas es el vil demonio que está dentro, porque los dueños son brujos. Los dueños le dicen maestros. Los dueños de las botánicas son santeros, brujos. Les llaman maestros. Ellos mismos preparan a veces el brebaje. Y en las botánicas dice... aquí se da muy, muy claro todo eso. Hacemos brujería de Catemaco. Hacemos amarres, endulzamiento. Si alguien le hizo algo, se lo devolvemos. ¿Y cuánta gente católica? Porque no estamos hablando testigo de Jehová, ni mormón, ni cristiano, que vengan a hacer eso. Se da en nosotros los católicos. Los católicos que, a pesar de estar en la iglesia, no hemos comprendido. Estamos en la verdadera iglesia, pero estamos ciegos, sordos y mudos. Por eso de mi parte yo no me atrevo a criticar a los demás en esa parte. Porque nosotros, como dijo San Pablo, vigila tus pasos y que nada te distraiga. ¿Por qué? Porque nosotros como católicos hay una responsabilidad fuerte. Y hablo para mis hermanos católicos que todavía no han comprendido o no hemos comprendido. Pero hay muchos que todavía se sigue en el alcohol. Una cerveza no es la cantidad, es una llavecita. Usted mete la llavecita y se abre la puertecita y al abrir esa puertecita ya entró. No es la cantidad del alcohol. Dios no está contra una, está contra la llavecita. El mal solamente está esperando, mete la llave, abre la puerta y ya estás adentro. No necesitas, porque con una ya se va con dos, después ya son tres, uno es una cada mes, después llega a 15 días, después cada 8 días, después ya es 2 por semana y después ya es todos los días. Después ya no solamente eso, como eso fue la llavecita para el polvo o para la marihuana, para la coca, y todos los que han entrado saben de lo que estoy hablando. Que entraron porque abrieron esa llavecita porque estaban tristes. Metieron esa llavecita porque los dejó la novia. O abrieron esa llavecita porque se reconcilió, tuvo novia y está feliz y a festejar. Y esa es la llavecita para entrar a la destrucción. No necesita más. Esa es la llavecita para que entren al polvo, a la piedra, a la marihuana. Esa es la llave. No necesita más. Por eso es que yo siempre aconsejo ni una. De mi parte, pues porque como yo nunca lo hice, me gustaría que nadie lo hiciera, enriqueciendo a las cantinas, enriqueciendo a esas bodegas de licor, de cerveza. ¿Y quién lo hace? El pobre, el que no tiene ni dinero y el que gasta, el que está trabajando todos los días, sudando, para que el fin de semana, en vez de llevar el carrito lleno de marquetas, es lleno de cerveza. Cuando el niño espera que le lleguen un bote de leche llegando, no, lleno de cerveza el carrito porque ya metieron esa llave y al meter esa llave ya no va a ser comida, va a ser cerveza. Y siguiendo esa línea de la consagración, ¿hubo ruina entonces en su vida?
todo el tiempo estuvimos arruinados. Todo el tiempo. Yo recuerdo que desde que yo me conozco, todo el tiempo sin dinero en la bolsa, me vengo del pueblo, me vengo a la capital de Chiapas, llego a trabajar en un restaurante. En ese restaurante, ahí sí ya empecé a vestirme bien, ahí empiezo ya a tener zapatos. Y ya desde ahí para acá, pues ya hasta hoy no me quito los zapatos. Recuerdo que cuando mis primeros zapatos me dormía con zapatos porque nunca había tenido zapatos. No me quitaba los zapatos. Entonces llego a ese lugar, fue un restaurante, me dieron trabajo, pero ahí me esclavizaron. Yo estuve como si hubiera sido, ¿cómo se le puede llamar? Como si fuera un secuestro, mini secuestro, pues, porque cuando llego, pido trabajo, me dice si hay trabajo, y preguntaron si tenía familia ahí, le dije que no tenía nadie, estaba solo, no tenía dónde vivir. No, pues aquí te vas a quedar con nosotros. Así es que llego a trabajar ese día, ya en la tarde ya nos vamos a la casa de ellos. Tenían un cuarto en el patio, éramos dos, ya nos metían al cuarto, en el patio, y en el patio había el cuartito más adentro. Ya le echaban llave, ya nos dejaban ahí. Y ahí nos quedamos, nada, nos pasaban una parrilla y un paquete de Bimbo. Cuando yo venía del rancho comiendo 4 veces. Comía desde la mañana, eran 4 veces la comida que hacíamos y aparte allá se acostumbra el agua de masa. Y cuando llego ahí, una comida y en la noche y en la tarde, cuando nos metían, pues nada más nos pasaban la parrilla, el Nescafé, un Bimbo y es todo. Ellos se iban a cenar, ya llegaban tarde, pero nosotros bajo llave, por un tiempo. Ya después de algunos, porque hasta eso dilatamos como 9 años. 9 años. Entonces, como nos daban poca comida, a veces teníamos que comprarlo ahí mismo con ellos. Entonces yo siempre estaba endeudado. Entonces me pagaban muy poquito, muy poquito. No había dinero. Mis sueños era, me vine por ayudar a mi familia y resulta que nunca los pude ayudar. Eso fue mi tristeza grande, que cuando llego ahí lo que me estaban pagando era una miseria y aparte de lo que yo quisiera pedir tenía que pagar. Entonces siempre estaba en la libreta llena de mi deuda y cuando eran mis días de pago no había dinero. Y entonces siempre estaba en carencia, siempre estuve en carencia. Y pues yo pienso que la consecuencia ha venido de todo ese desastre. O sea, no podía superarse, no podía salir adelante. En nada. Había algo más. A donde yo iba, quebraban las tiendas. En eso no lo habíamos tocado. Me decía un amigo, ¿y ahora qué? Porque pues quebraban y nos teníamos que salir. Y me decía un amigo, ¿y ahora qué tienda piensas ir a quebrar? Porque ya se daban cuenta. Y le digo, pues sí, ya hasta ellos se daban cuenta que donde yo iba a trabajar, las tiendas quebraban. Y así es que a veces ya ni quería ir a un lugar porque sabía que se iba a quebrar. Entonces, yo pienso que viene de esa consagración. ¿Usted en su interior sabía que era algo que era por eso? Ya después empecé a darme cuenta que donde iba a una tienda, quebraba. Vengo para acá. Cuando vengo empiezo a trabajar con un contratista. Todo estaba bien. El contratista, todo estaba bien. Y yo empiezo a trabajar con él. Todo iba bien, todo iba bien. Y después él agarra una compañía grande y todo estaba bien. Nos llevaba a trabajar en donde las casas se quemaban. Aquí había que ir a tapar y nos pagaban muy bien. Y comida, nos daban comida a horas de la noche y aparte nos pagaban muy bien la hora. Y él trabajaba en una compañía, pero él ya empieza con las drogas. Empieza la destrucción. Yo lo veo, pues también yo sé dónde iba, pues se destruía, ¿no? Y entonces ya empiezan y empieza él a repartir coca a todos, no sé cómo le hizo, y luego ya él. Y después él acabó con todo. Se destruyó todo. Quedó en deudas, quedó derrotado, se fue para Tijuana. Y en Tijuana no tiene mucho tiempo que lo mataron. Entonces yo veía viendo pues que sí, venía afectando todas esas cosas.
Yo no fui mujeriego, pero si me caía algo, pues aprovechar. Pero después de una semana yo no quería saber nada. Ya si caía la persona, ya no quería saber. Y así estuve. Todo el tiempo estuve en blanco. En blanco, en blanco, en blanco, en blanco. Tenía novias, querían casarse o juntarse. Yo siempre en blanco. Nunca tuve ese aquí. Siempre estuve en blanco. No tuve como los familiares que tenían esa ilusión de la familia. No, en blanco. En blanco. Tanto que una vez, siempre les comento a algunos amigos que yo estuve en la boda de mi novia. Y me dicen, ¿cómo? Pero estuve en la boda de mi novia, le digo. Resulta que nos alejamos un poquito con la novia. Y pasaron el tiempecito, no mucho tiempo. Y todavía no habíamos terminado, total. Estábamos todavía. Y me dice un amigo, oye, necesitamos a que nos acompañes a tocar porque yo estaba me metí en una academia de música, sí, tocar guitarra. Y entonces el director de ahí me dice, tenemos una fiesta y no hay quien toque las congas, el de las congas ya no está. Le digo, no lo sé tocar, te enseñamos. Ah, bueno, pues así, ya va a ser en tal parte, y va a ser un sábado y te vemos ahí. Así es que llego y ya tienen preparado todo, tienen preparadas las congas y ya empieza la música. Vemos la novia que viene vestida de blanco, bien, y del brazo, y venía el novio trajeado, un montón de botellas, pasteles y mucha comida. Pero ya bien trajeada, pues no se sabe ni quién era. Y arreglada, pintada, no se sabía quién era. Así es que y empieza el baile, yo estoy tocando las congas y veo que pasa una amiga de ella y me queda viendo y sonríe. Y después vuelve a pasar y se pone seria y me quedé extrañado qué había pasado. Pero yo no sabía quién se había casado. Pero una de las bocinas se movía y me dice uno de ellos, cuando terminemos esta pieza, vas y recoges una corcholata para ponerle abajo para que estas bocinas no se sigan moviendo. Y cuando paró, la novia estaba sentada en una banca y en esa banca había luz cerca de los pies de ella y había una corcholata por los pies de ella. Entonces yo me voy, pero yo me voy viendo la corcholata en los pies de ella, pero jamás a ella. Ella pensó que yo iba sobre ella a reclamarle, ¿no? Pues yo ni la había visto. Entonces me voy, iba a recoger la corcholata cuando ella se para y me dice, con lágrimas en los ojos, me dice, mi amor, me casé. Y yo la quedo viendo. Dije, pues, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué me está diciendo eso y que se casó? Y cuando la descubro, no, pues veo que mi novia se había casado. Se había casado, así que en ese momento no dije nada, se me removió el estómago, se me amarró, se me acalambró y nada más les dije a los de la música, me voy. Pues nunca supieron por qué me fui. Ella me insistió siempre que quería casarse conmigo, pero como le digo, yo siempre estaba en blanco y le dije, espérame. Y ella ella me había contado que tenía padrastro y el padrastro quería abusar de ella y quería salirse de esa casa. Pero pues yo no tenía ni a dónde llevarla y otro estaba en blanco y le decía que me esperara. Y en esa espera, pues se casó. Pero aparte, ¿tú qué sentías? Sí, la quería. La quería y no estaba tan enamorado, sí. Pero sí la quería. Por eso cuando ya la vi casada, sí sentí fuerte, muy feo, porque a veces no es tanto, cuando uno ya está con la persona, no se siente uno tan enamorado, porque uno ya sabe que la tiene, ¿no? Pues uno no sabe qué tanto la quiere o no. Pero ya cuando uno ya lo ve de esta manera, es cuando ya se siente el golpe, ¿no? Pero siempre tuve eso. Ya saliendo un poquito de esto, pues siempre tuve eso. Las novias que había siempre, cuando veía, ya tenían otro. Pero estamos relacionando la consagración. Estamos relacionando lo que vino causando como una maldición. Aparte de la abuela, dos maldiciones. Aparte de parte de la abuela y aparte la consagración de la muerte. Estamos hablando de dos fuertes que venían contra mí. No se realizaba nada en la vida de usted, hermano. Nada. El Señor ya vino trabajando conmigo y ha venido cortando toda esa maldición porque ya esa carencia,
todo eso y lo que me ha puesto en el camino, que un día lo vamos a hablar, que es un testimonio, yo estoy seguro que de 100% Dios lo va a realizar, que es un testimonio bonito también, pero ya es como un testimonio ya de más, ¿cómo se le llama? Un milagro. Cuando le hacen una oración de liberación, cuéntenos con detalle, antes de llegar a esa oración, en esa oración y saliendo de esa oración, ¿cuál fue su experiencia aquí adentro? Cuando me hacen esa oración de liberación, me la hicieron era la persecución de la maldición de lo que le hablo, no de la, no del, no de no la consagración de la muerte, la maldición que viene de la abuela. Porque me perseguía el chivo cabrío. Y eso es lo que hacía que cuando yo lloraba demasiado era porque yo lo que sentía en los pies era niño, 3, 4 años, y un chillón porque yo sentía todo eso feo en el cuerpo y ni a quién le decía. El macho cabrío. El macho que es el demonio. ¿Quién le dijo eso? ¿Cómo se lo... Eso me dijo el sacerdote exorcista que trabajó conmigo en mi liberación y en mi exorcismo. Y los demás oradores que estuvieron, porque fueron varios oradores, como 4 o 5 estuvieron conmigo. Entonces mi persecución era el chivo cabrío. El chivo cabrío, y es lo que era destrucción para mí en todo porque no avanzaba en nada, todo era nada. La única diferencia que todo esto, sí, Dios siempre estuvo conmigo. Porque de eso que estamos hablando, pues ya de eso de la liberación ya es más para acá. Ya fue en el 2011 fue eso lo que estamos hablando de la liberación. Y de ahí para acá, pues ya todo fue bastante diferente. Aún no el todo, apenas ayer fue mi oración de liberación fuerte, muy fuerte, de varios oradores. Prácticamente una de las que estaban orando me dijo hace 8 días, hermano, yo estaba orando por usted y vi que usted le hizo una consagración a la muerte. Vi una persona que le estaba haciendo, que está, y eso hay que hacerle una oración fuerte ya. Llegó el tiempo, dice. Con ellos tengo años que los conozco y estuvimos con ellos en el ministerio y ahora estamos en un ministerio pequeño, pero aún nunca se me había hecho para esa área. Y entonces dice, vaya y confiésese con el sacerdote, cuéntele todo, que nosotros ya vamos a estar preparados este sábado, precisamente ayer, ya estamos preparados en ayuno, en oración, porque le vamos a hacer su liberación de eso que nosotros acabamos de ver, de lo que fue desde que usted era chamaco. Entonces yo pensé que ya había sido libre cuando lo del chivo cabrío, cuando lo del padre, lo del sacerdote. Y ahora entiendo por qué todo ese tiempo, a pesar de eso, he venido con una batalla muy fuerte. Batalla fuerte económica, batalla fuerte espiritual, una cosa fuerte. Pero resulta que yo pensé que ya había sido liberado de eso en mi caminar. Con mi fidelidad siempre, mi fidelidad venimos siempre. Porque es independiente la salvación que la consagración, pues, ¿verdad? Sí. Y entonces le digo, entonces ayer ya estaban preparados, para gloria de Dios, no hubo mucha gente y fue para mí todo. Fue una manifestación muy fuerte. Para gloria de Dios, hoy me siento liberado. Después de muchos años, apenas ellos descubren y automáticamente se preparan y me hacen la oración de liberación. Y hoy me siento nuevo. Sí. ¿Cuál fue su experiencia, hermano? Mi experiencia nueva era de que siempre ¿se acuerda lo que le dije de niño? Sí. Aparte de eso de que he sentido que como que la vida no ha valido mucho. Sí. Y entonces de ayer para acá he sentido algo nuevo, una experiencia nueva. Me sentí liviano, me sentí libre y en fe yo creo que esa consagración de la muerte ya fue cortada y me siento gozoso.
O sea que usted ha venido en un proceso, ¿verdad? Todo es proceso y si se da cuenta, esta es como una fruta. La fruta no se va a cortar tierna o sazona, sino la fruta se va a cortar cuando ya está madura. Esto ya estaba maduro y había llegado el tiempo de Dios. La fruta se tenía que cortar ahora para que ya de una vez de raíz. Sí. ¿En qué más le había afectado a usted, hermano, todo eso? Me venía afectando en el miedo, un miedo muy fuerte. Sí le comentaba que yo tenía que dormir donde quiera que fuera, a algún lugar. Tengo que llevar una lamparita es que se prenden y se apagan solita en el día. Cargo en mi mochila si voy a un lugar, lo pongo, lo enchufo para no estar completamente en la oscuridad. Y eso lo tenía en la casa también, en el cuarto. Aparte de eso, ya estaba empezando a hablar, ya estaba como el hombre que viene caminando, recogiendo cositas. Eso estamos hablando como el 2006, 2007, porque el 2007 yo empiezo el camino, el Señor empieza a trabajar y empieza a cortar eso, empieza a acabar eso, pero voy caminando y recogiendo cositas y hablando solo, voy caminando y sonriendo solito, hablando solo. Y habían amistades que me veían y me decían, oye, te estás volviendo loco. ¿Por qué? Pues nosotros te vemos que en el camino donde estés, te vemos que hablas solo, te sonríes y pensamos que te estás volviendo loco. Y viéndolo bien, pues no era normal. No era normal. Aparte de eso, los ataques muy fuertes. Era terror. Mis sueños era terror. Terror, terror, terror. Sueños terribles. Sueños de ataque de muerte. Y pesadilla. La pesadilla, si yo me dormía con la luz prendida, así como estaba la luz prendida, veía que yo ya empezaba a sentir el cuerpo, que ya algo iba a suceder. Y algo iba a suceder. Y de repente me llegaba. Me dormía el cuerpo. Y veía la figura que entraba, me hacía cosquilla, me tocaba la cabeza, me jalaba los pies, el pelo, y yo no poder hablar, ni poder gritar, ni hacer nada. Eso es lo que estuve sufriendo. Y cuando yo entro al camino del Señor, la última pesadilla fue como un remolino. Fue como un remolino. La última pesadilla que hubo, se abrió la pared como un remolino negro, así, y sentí que se fue y me llevó. Me fui en la pared. Esa fue la última pesadilla. Entonces, básicamente, hermano Dilmar, ¿qué nos tiene que decir acerca de, por ejemplo, de las cadenas ancestrales con los abuelos, bisabuelos, con las consagraciones? ¿Cuál es su conclusión de usted, hermano? Bueno, nos viene a afectar dependiendo, por ejemplo, en mi caso, el cosquilleo en los pies, que se morían los animales, sentirme en esa debilidad, caminar, estar en ruinas y una persecución, todo lo que es las pesadillas, sueños, ruinas en el hogar, no tener una esposa, porque estás en blanco, no tienes el deseo del sueño o aunque tengas el sueño, el deseo, como hay una persecución espiritual, cuando tú quieres hacer algo, te lo corta. Si tienes el sueño de querer ser una familia, no lo puedes hacer, no lo puedes lograr porque hay una persecución espiritual. Entonces ese fue mi caso. Y por eso hasta hoy, pues sigo de soltero. O sea, los padres cometen ese error de consagrar a la familia. En ese caso, pues en la ignorancia de mi madre, pues por la ignorancia de pensando que eso era algo bueno, pues sí, ella lo aceptó, ella lo hizo y no la culpo porque no lo hizo por ninguna maldad. Lo hizo porque quería nuestro bien, porque cuando íbamos a otros curanderos, le decía, les encargo a mis hijos, cuídenme a mis hijos, porque no había otro lugar, como no estábamos en una iglesia, no creíamos en Dios ni nada, no había forma de decir a Dios, cuida a mis hijos, porque no estábamos en nada.
Y como estamos en esa práctica, pues era más sencillo que se le pidiera esto. Y cualquiera que esté en esto, es bien natural que les van a pedir al brujo, al santero, donde vayan, que le cuiden a su familia. Y la consecuencia, por eso muchas veces nos ha tocado en el ministerio gente que llega bien mal, que porque los padres acudieron a esto y pidieron que cuidara a sus hijos. Y lo sigue cuidando, y cuando uno quiere orar por ello o se empieza la oración, se empieza a manifestar. Y empieza a quererlos que tienen que salirse de ahí porque no soportan, porque el que los está cuidando no quiere estar ahí. Entonces esas son las manifestaciones que no permite. Por eso muchos quieren a Dios pero no pueden, porque el que los está cuidando no se los permite. No permite. Tienen como un guardián. Tiene un guardián, exactamente. Y eso es cuando estamos consagrados o cuando nos recomiendan, hay un guardián. Y recuerdo que el enemigo decía, cuídense de mi enemigo. El mismo enemigo de Dios. Era como, por eso había una confusión, porque pensaban que era Dios el que hablaba, porque pensaban cuando decía, cuídense de mi enemigo es malo, quiere hacerles daño. O sea, se está refiriendo a Dios. ¿Cómo ve el mal? Diciendo que nos cuidáramos de su enemigo, que su enemigo era Dios. ¿Eso quién lo decía? Cuando íbamos a esos espiritistas, y por medio de ellos se manifestaba y decía esa persona, no ella, porque era la persona que estaba dentro de la persona, y decía, cuídense de mi enemigo. Y pues nosotros teníamos la idea que sí teníamos que cuidarnos del enemigo. Y el enemigo, y ahora entiendo cuando ora Dios con su palabra que nos dice, recuerden cuando ustedes eran mis enemigos. Y sí, cuando nosotros estamos aliados del enemigo de Dios, automáticamente somos enemigos de Dios. Y cuando nosotros elegimos a Dios, aunque estamos con esa batalla porque estamos consagrados o somos cuidados por esas cosas, es una batalla fuerte, pero ya estamos con el amigo. Ya estamos con Dios. Y ya somos enemigos automáticamente. Por eso vienen las batallas fuertes, porque cuando nosotros empezamos en el camino, automáticamente ya somos el enemigo real, total, del enemigo de Dios. Y por eso son las batallas fuertes. ¿Por qué? Porque no va a querer soltar lo que un día fue su amigo. Y nosotros, bien consciente, hemos aceptado todo eso. Ser amigo inconscientemente. Pero para gloria de Dios y gracias le damos de que Él nos ha rescatado y ahora somos amigo del que es fiel, del que merece toda glorificación y exaltación. Y aquello que nos esclavizó, ahora pues en el nombre de Jesucristo lo sujetamos bajo la planta de los pies de Jesucristo, donde Él ya lo pisotea y no volverá jamás a hacernos daño. Y así pedimos de que nunca vuelva a hacer daños a nadie de nuestras familias. Y por ese agradecimiento tan grande hice esta alabanza en su honor, que por mí derramó preciosa sangre en la cruz. Cadena se rompió en su crucifixión. Ahora libre soy, porque Jesús me liberó. Cadena se rompió en su crucifixión. A Él honor y gloria, porque santo es el Señor. A Él honor y gloria, toda honra es para Él. A Él honor y gloria, porque santo es el Señor. A Él honor y gloria, alabanza es para Él. Pues les canto ese pedacito no bien cantado, pero está en mi canal de YouTube, el que lo quiera buscar. Es una alabanza en agradecimiento a nuestro Dios, que se llama Honor y Gloria a Él. Y si lo quieren buscar, lo van a encontrar por Dilmar Sánchez Pérez, cualquiera que quiera buscarle. Ese es su canal de YouTube, ¿verdad? Es mi canal de YouTube. Dilmar
Sí, y hay otra que fue hecha a través de un milagro de Dios, que yo estaba muy enfermo. Eh, entonces me dormí así todo enfermo, sintiéndome muy mal, y en la noche, como a las 3 de la mañana, empiezan a cantar ángeles aquí. Están cantando ángeles, cantando y cantando. Y cuando ellos van cantando, yo estoy sanando. Ellos están cantando y yo sigo sanando. Cuando ellos terminan de cantar, yo termino de ser sanado. Y se llama Con tu manto. ¿Y cómo va eso? Se llama. Poquito, no lo recuerdo bien, que soy muy olvidadizo hasta para mis propias alabanzas. Sí, sí. Con tu manto, Señor, sáname, sáname. Con tu sangre, Señor, lávame, lávame. De tu Espíritu Santo, lléname, lléname. Lléname, lléname, oh Señor, más de ti. Por tus clavos, Señor, úngeme, úngeme. Con tus sangres, con tu manto, Señor, cúbreme, cúbreme. Por la cruz que cargaste solo por mí. Si me pones tu mano, Señor, sanaré. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Solo ese pedazo, no muy bien porque no lo recordé todas las palabras. Pero ese es una alabanza para mí de sanación, porque fui sanado con esa, donde dice en el nombre del Padre y del Hijo, eran ángeles que lo estaban cantando y yo estaba sanando. Para mí fue un regalo que me dio el Señor. ¿Usted lo vio o lo escuchó? Lo escuché. Lo escuchó. Nada más escuchado, y me levanto a esa hora a escribir. ¿Cómo se oye esa voz de los De los angelitos? Eran como voz de niños. Muchos niños, pero muchos cantando en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, como tipo trompetita, así, muy finitas las voces. Y van cantando y yo iba sanando. Cuando ellos terminan de cantar, yo termino sanado, abro los ojos, estoy sano y me levanto a escribir esa hora de la mañana. Hermano Dilmar, quiero que le hable a todas las personas que están oprimidas, que tienen problemas espirituales, porque tal vez los consagraron, porque fueron a brujos o hechiceros y que no tienen esperanza, están desesperados. ¿Qué les diría a usted? Yo les digo que la única solución es Jesucristo. El único que puede sacarnos de esto, y es mi experiencia, que no es de un día para otro, es un proceso. La liberación es un proceso, como puede llevarnos un año dependiendo el estado o el tipo de trabajo que hayan hecho contra uno. Puede llevarnos más tiempo. En algunos, que es muy fuerte, lleva tiempo, pero para Dios no hay imposible, y para mí, mi esperanza fue Dios. Y yo pido que aquellos que no tienen esperanza, están oprimidos o han sido consagrados, o una maldición generacional sobre abuelos, abuelas, mamá que fueron brujos, o ellos practicaron, fueron matones, violadores, viene consecuencia contra los hijos, y eso consecuencia que se viene, o también porque no fueron deseados y los quisieron abortar. Y eso es consecuencia que viene más adelante, y necesitamos acercarnos al Señor en lugares de sanación interior o lugares de sanación de liberación. Esa es mi experiencia, porque yo he crecido más en lo que es de oración de liberación. Y he visto cómo los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos se levantan, los enfermos sanan. Vemos que un Jesucristo vivo, real, es el que está entre nosotros. Y así es que hay esperanza, no estamos solos,
he tenido muchas experiencias con el Señor. En una ocasión estaba tan mal, tan enfermo. Y esto yo pienso que ese es un regalo y es misericordia. El Señor dijo con voz fuerte: apártate de mi hijo, Satanás. Y cuando esa voz lo dijo, yo quedo libre y sanado en ese momento. Cuando Dios habla, ordena, no hay nada que le resista. El mismo demonio huye y jamás se vuelve a parar. Son experiencias, y hay muchas experiencias, detallitos, como le dije, pero no nos acordamos, porque a veces lo vemos tan pequeño que decimos ¿para qué lo decimos? Pero son cosas que se debe decir porque es donde Dios lo estamos poniendo en alto, lo estamos glorificando, donde damos testificar de lo que Dios hace en nuestra vida, lo que viene haciendo y la esperanza. Y más que todo, aparte de la sanación de nuestro cuerpo, la esperanza es vida eterna. Todos tenemos que luchar por la vida eterna. Podemos estar aquí sin brazos, sin ojos, ciego, sordo, pero luchar por entrar al cielo, aún sin nada, que entrar, como dice el Evangelio, entrar con el cuerpo entero e irnos al infierno. Así es que, más que todo, luchar porque el alma se salve. Y claro que estar liberado es fiesta para nosotros. Amén. Amén, hermano. Pues, hermanito Dilmar, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, abriendo su corazón y contar tantas historias tan interesantes. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, mi hermano Arturo. Es un placer por siempre acordarse de mí, invitarme, y siempre que me hable, me llame, ahí estaré. Usted es parte de esta familia de testimonios, mi hermano. Muchas gracias. Mis queridos hermanos, hemos escuchado este testimonio sorprendente. Compártelo porque trae tanta información que mucha gente puede quedar sanada y liberada solamente con escuchar, con esa esperanza que se escucha en este testimonio. Gracias por haber estado en el canal. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones. A Él honor y gloria, porque santo es el Señor. A Él honor y gloria, que por mi causa Él fue a la cruz.